Eh, mm, Estaba medio cansado, pero ya, y Mariale me levantó el ánimo diciendo de que había llevado realidad nacional, ¿no? Y supongo que un montón de ustedes habrá llevado realidad nacional conmigo. Bueno, vamos a hablar sobre bulimia y el estado de hidratación. Y usted decía, oh, no, otra vez, agua y electrolitos, ¿no? Y bueno, ¿y por qué razón? Porque terapéutica, ya les decía, es un curso que debería de ser muy práctico, no es farmacología, y entonces cuando ustedes estén frente a un paciente, ¿no? Lo más elemental en el manejo de cualquier médico de todos los días, en cualquier hospital, más ahora en COVID y todas esas cosas, es el manejo de el agua y electrolitos. Y es sorprendente cómo en ocasiones recibo a los internos y ya le digo, bueno, hay que indicarle una vía al paciente. Y preguntan cómo, qué le pongo, dónde le pongo. No, eso lo hace la enfermera o cosas así. Y entonces, no, son cosas que debemos de saber todos nosotros, manejo de agua y electrolito. Y si es que no somos capaces de prescribir o de recetar agua y electrolitos, menos vamos a meternos con medicamentos, antibióticos, eh, digoxina o antiepilépticos y cosas más sofisticadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que dominar es agua y electrolitos. Yo que soy, ya en 1838, Schleiden declaró que las plantas se acompañaban de unidades vivientes a las que llamó células. Un año después, Schwann declaró lo mismo para los animales, ¿no? Unificando así la botánica con la zoología y sentando así las bases de la teoría celular para los seres vivientes. Todos los seres vivientes, la unidad biológica en general aceptamos que es las células, aunque existen unidades mucho más pequeñas que las células. Se da cuenta de este bendito virus que nos está fastidiando la vida, ¿no? Es mucho más chiquito que una célula, ¿no? Entonces ya desde la teoría celular, en el cual hablábamos de células, después tenemos la figura descollante, grandiosa y bastante diría, ¿cómo es el término? Hoy en día de repente no es muy amado y les voy a decir por qué, de Claude Bernard, ¿no? Claude Bernard en Francia era un tipo increíble, es el padre de la fisiología, ¿no? Y en 1889 empezaba a hacer muchos de sus descubrimientos. Claro, Bernard, ¿no? Introdujo el concepto de constancia del medio interno más o menos en 1860. Y en dicho modelo señala como cualidad definitoria de los seres vivos que la capacidad de poder mantener condiciones físico-químicas del medio con el que están en contacto, ¿no? Es decir, a pesar de que el medio varía, el ser humano es capaz de mantener ciertas constantes. El ser humano puede vivir en medios muy calurosos o en medios muy fríos, claro, ¿no? Con ciertos extremos, por supuesto, ¿no? En el sentido inverso, son dichas condiciones físico-químicas del líquido que bañan las células, a las que él llamó medio interno, las que al entrar en contacto con ellas determinan la aparición de los fenómenos fisiológicos. Es decir, muchas de la fisiología es la celulita que no está, la celulita no está en arena o en harina o en algo parecido, no. Está en un medio líquido, ¿no? Está nadando prácticamente en un medio líquido. Y esto es importante. Y ahora, ¿por qué les decía que Claude Bernard era un tipo un poco loco para la época, ¿no? Y realmente para ahora también.
Se dice, pues el fisiólogo no es una persona normal, es un científico, un hombre absorbido por la idea científica que persigue. Él ya no oye los llantos de los animales, ya no ve la sangre que derraman, solamente ve su idea y los organismos que le esconden los problemas que él desea descubrir. No siente que está perpetrando una horrible carnicería. Bajo la influencia de una idea científica, él examina con placer el repugnante filamento nervioso y la carne lívida que a cualquier otra persona provocarían disgusto y horror, ¿no? Imagínense a Claude Bernard empezar a matar o a disecar vivos a los perritos, a los gatitos, a los conejos. No es por supuesto, hoy en día no sería aprobado por los comités de ética muchos de sus estudios, ¿no? Cuando ustedes quieren hacer su tesis, quieren hacer tesis con animales, van a tener problemas con las sociedades protectoras de animales, ¿no? Es decir, hoy sería impensable que Claude Bernard pudiera trabajar, ¿no? Pero entonces, jóvenes, ni la vida profesional de Claude Bernard ni su vida familiar fueron sencillas en lo que afecta a su vida personal. Bernard se separó de su esposa, en realidad su esposa fue quien lo dejó en 1869, 9 años después, tras largos años de mutua incomprensión en los que su mujer llegó a fundar junto a sus dos hijas un asilo para perros y gatos con el que expresaba su posición a la experimentación con animales. Imagínense, ¿no? Tal era las cosas que despertaban en su familia que justamente hicieron todo lo contrario, fundaron asilos para perros y gatos, ¿no? Pero y este tipo con imagen tan perversa, de repente que podríamos nosotros catalogar, ¿no? Desde el punto de vista profesional, la obra de Claude Bernard solo fue reconocida por la comunidad académica a lo largo de los últimos 20 años de su vida. Pero este tipo, bueno, ¿qué hizo, no? ¿Qué hizo en esa época Claude Bernard? Entre sus contribuciones a la terapéutica hay que destacar las relativas al tratamiento de la diabetes. Vayan anotando, ¿ah? Va, 1, diabetes. 2, las indicaciones de la sangría, que ya no se hacen en algunos casos, hay algunas enfermedades, la policitemia podría indicarse, pero ya no se hace. El tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono mediante ventilación mecánica, es decir, él es el precursor de los ventiladores mecánicos. El tratamiento de la anemia con lactato de hierro, ya van 4 creo. El descenso de la temperatura corporal mediante medios físicos, es decir, bajar la temperatura, contribución de él. El estudio de los mecanismos de antagonismo entre fármacos, es decir, imagínense, los antagonistas de calcio, los antihipertensivos, el tratamiento de la diabetes, casi, imagínense que no hay campo de la farmacología en el cual no se aplique este principio. El tratamiento de la intoxicación etílica, ¿no es cierto? Las aplicaciones de la morfina, los efectos del anhídrido carbónico, la administración intravenosa de suero fisiológico, las técnicas de reanimación cardiopulmonar y la oxigenoterapia. Imagínense, jóvenes, todo esto de acá. En realidad, la medicina, la ciencia, le debe mucho a Claude Bernard, quizás más que a cualquier otro científico, y de repente la fisiología no sería lo mismo gracias a este pervertido mental, de repente enajenado, maltratador de animales. Pero para que vean, pues, indudablemente que tiene connotaciones éticas, ¿no? Pero imagínense qué sería de la ciencia sin que este hombre no hubiera desarrollado todo esto, ¿no? Yo creo que en términos generales, indudablemente que toda la humanidad le tiene una deuda impagable a Claude Bernard, aunque como mucho en la historia hemos hablado sobre, de repente en algún momento sobre Semmelweis, ¿no? Sobre el lavado de manos, pero le debemos mucho a Claude Bernard, ¿no? Walter Bradford Cano, ¿no? Y yendo más lejos que Claude Bernard, escribió en Nueva York, 1932, este libro, The Wisdom of the Body, ¿no? Una ventana al cuerpo, los mecanismos fisiológicos que intervienen en el mantenimiento de un equilibrio físico-químico esencial
Y él propuso el nombre de homeostasis. Por tanto, el sistema simpático adrenal desempeña un papel primordial en los mantenimientos de los líquidos, ¿no? En un estado relativamente estable, ¿no? Y les decía que esa celulita está nadando en un líquido, ¿no? Y tiene que estar, la celulita es así como muchos de nosotros, que si es que no nos mueven de la cama, no nos despertamos, no hacemos nada. A la celulita le gusta estar tranquilita sin que le fastidien, sin que le mortifiquemos, como quien de repente nosotros estamos echados en Punta Sal o en Máncora, así. Queremos que nos traigan toditito, no nos gusta que nos molestes. Entonces, más o menos, la célula se comporta así. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, Cannon fue del equipo médico de Harvard, ¿no? A Béthune en Francia y se puso a estudiar los mecanismos del shock de los pacientes que eran heridos, ¿no? Y a lo largo de estos 5 largos años publicó un libro sobre el shock traumático. 2 años después estableció los métodos seguros para desecar plasma humano. 25 años después, ya durante la Segunda Guerra Mundial, él presidió el Comité de Choque y Transfusiones del Consejo Estadounidense de Investigación. Todos tenemos nuestra relación hoy en día con este medio ambiente y todos tenemos esta relación con este medio externo. Debemos de mantener un equilibrio entre nosotros y ese medio externo que nos rodea, ¿no? De la misma manera, la celulita, les decía, no está solita, sino que está rodeada de ese líquido, ¿no? Diríamos, ese es su medio externo, pero se definió, Cannon propuso el nombre para este ambiente de acá, ¿no? Le puso el nombre de medio interno. Medio interno. Entonces, este medio externo celular, yo le he puesto acá entre comillas, o intersticio, que también tiene que ver con la sangre y la linfa, es lo que conocemos como medio interno. Claude Bernard, 1860. Medio interno. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente todo la medicina intensiva, los anestesiólogos, los maestros que trabajan con muchos medicamentos, etcétera. La única forma de llegar a la célula, que es la unidad de la vida, es a través del medio interno. No podemos meter una aguja dentro de la célula y para administrar la medicina acá. No, tenemos que administrársela a través de una vena que después pasa ese líquido. La sangre no pasa, pero sí el líquido se intercambia con este medio interno y después de este medio interno hacia la célula, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía, la relación entre la célula y su medio interno debe de permanecer en un equilibrio dinámico que se conoce con el nombre de homeostasis. Ya saben, Walter Bradford Cannon, 1932. Este entorno es su única posibilidad de relación con ese medio externo. Si el medio interno es inadecuado, la célula muere. Es decir, jóvenes, toda la cantidad de muertos y fallecidos que hemos visto a lo largo de toda esta pandemia de COVID-19 es porque este COVID-19 en realidad causa estragos en este medio interno. Pensábamos de que era simple una virosis y después daba una neumonía. Resulta de que ya no simplemente es una neumonía, sino que produce un estado de coagulación intravascular y un desorden terrible a nivel del equilibrio hidroelectrolítico, una gran inflamación que produce alteraciones en las células, en las membranas celulares, y hay necesidad de administrar entonces hasta corticoides. Es todo un estrago. Y ven, todo esto tiene que ver porque es muy difícil manejar ese medio interno, ¿de acuerdo? Entonces, los valores electrolíticos en plasma pueden variar, ¿no es cierto? El sodio va normalmente 135 y 145, el potasio 3.5 a 5, cloro 95 a 109, una media de 100, bicarbonato 22 y 28. Más o menos puede variar acá, ¿no? En el plasma, ¿de acuerdo? Pero hacia el interior de las células las cosas no funcionan así. Y entonces es por eso la importancia
de tratar este tema y empezar el tema de terapéutica como líquidos y electrolitos corporales, ¿no? Las células primordiales se originaron en el océano aproximadamente hace 3 millones, billones y medio de años, y el proceso evolutivo permitió el desarrollo de organismos multicelulares y ha internalizado el océano, formando el líquido intersticial, el cual rodea las células, conformando un océano interno. Es decir, somos parte, nacimos en el océano, ¿no? Del agua saladita. Por eso seguramente nos gusta tanto las playas. Bueno, conceptos básicos: el 60% del peso corporal está determinado por agua. El 50% del agua corporal total se encuentra en el líquido intersticial e intracelular de los músculos esqueléticos. El tejido adiposo contiene menos agua, por lo tanto el agua corporal total varía de acuerdo a la proporción entre la masa muscular y la grasa. ¿Quién tiene más grasa proporcionalmente, el hombre o la mujer? La mujer. La mujer, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Los hombres son más aguados y las chicas son más grasosas y graciosas, ¿no? La grasa le da forma también a su cuerpo. 2/3 del agua total se encuentra en el interior de las células y 1/3 parte en el extracelular. O sea, hay más agua en el intracelular que en el extracelular. Extracelular lo conforma el líquido intersticial y el espacio intravascular. Estos son conceptos básicos de fisiología que ustedes llevaron y siempre se preguntaron para qué servirá todo esto, ¿no? Bueno, hoy en terapéutica es importante, y cuando, si es que lleva medicina interna, intensiva, perdón, ahí es el manejo del agua y de los electrolitos. Los conceptos básicos: entonces, los niños, mientras más pequeños en relación a su peso, son más agua, o sea, por eso también el niño se deshidrata más fácil, porque es más agua, ¿no? Las mujeres tienen menos agua ligeramente que los varones por la cantidad de grasa que contornea su cuerpo. Los obesos también, mientras más obesos, más grasa, menos agua proporcionalmente en relación a su peso, ¿no? Entonces, la distribución de los líquidos corporales: 45 en mujeres, 45% de sólidos en relación al 40% con los varones, ¿no? Y 55% en los fluidos, 60% de los fluidos en los varones. Y los médicos podemos acceder rápidamente al espacio vascular. De allí, a través del vascular, luego al intersticial, pero manipular o llegar al espacio intracelular es mucho más complejo, ¿no? A través de una aguja en una vena ya estamos en el espacio vascular, pero cómo acceder a la célula requerimos, ya eso sí, requerimos de otros mecanismos. Y todos los procesos de la vida estamos vivos, no porque el intersticio esté vivo. El intersticio, entre comillas, no está vivo. ¿Qué cosa está vivo? Está vivo la célula, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que las células de nuestro organismo estén vivos, estamos con vida. Muchas células se nos pueden morir, pero en realidad estamos muertos cuando se nos muere, cuando tenemos muerte cerebral, ¿no? Cuando hay muerte cerebral, aún así el corazón esté funcionando, etcétera, prácticamente estaremos declarados muertos. ¿Por qué? Porque la vida se concibe en función de nuestra relación, nuestra capacidad de relación con el exterior, y nos relacionamos a través de nuestro sistema nervioso y de los sentidos. ¿De acuerdo? Bien, dejemos de filosofar. El agua corporal total, y aquí los espacios: el espacio vascular, el intersticio y el espacio celular. Les decía que rápidamente llegamos con una aguja a este espacio, pero de allí tenemos que meterle cualquier medicamento, pasa primero al vascular y después de allí va a pasar al intersticial, y para que llegue a la célula tiene que pasar del intersticio a la célula. ¿De acuerdo? Entonces así, y viceversa. Cuando la célula quiere botar alguito, no lo bota de frente a la vena, lo tiene que eliminar a través del intersticio, y del intersticio a los vasos. ¿De acuerdo? Porcentaje sobre el volumen total corporal del cuerpo, composición, ¿no? Vasos sanguíneos. Miren, la cantidad de proteínas en el interior de las células es mucho mayor que en los vasos sanguíneos, ¿no?
El sodio es mayor en el espacio en los espacios vasculares y extracelular, o sea, en el intersticio, pero es bien bajo dentro de la célula. O sea, somos salados en las venas y en el intersticio, pero dentro de la célula no hay mucho sodio. Al revés, el potasio es bajo en los espacios extracelulares, porque estos dos son extracelulares, y es alto dentro de la célula, ¿no? El cloro se mantiene alrededor de 100 en el exterior y es bajo en el cloro. Todos ustedes, no las voy a repetir, ya saben y ya los han dicho muchas veces en fisiología, les han hecho repetir el potencial de membrana, ¿no? Que crea cargas positivas y negativas en una membrana fosfolipídica, y eso de ahí crea corrientes eléctricas y que genera pues impulsos, digamos, que dan lugar a la vida, ¿no es cierto? A la larga, por eso cuando yo les decía que somos parte de un océano secuestrado en membranas, eso es la célula, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los líquidos corporales, 60% del peso total, líquido extracelular, 20%, líquido intracelular, 40%, y de este líquido extracelular, el líquido intersticial, 17%, y el plasma, 3%, 3%. 2% están en las células, elementos formes de la sangre, ¿no? Que es la diferencia que nos da 5%, que es la sangre, ¿no? Y por eso les decía, y la sangre, ¿qué es la sangre? Recordemos que la sangre es un tejido, ¿no? La sangre tiene su parte líquida y su parte celular. Dentro de la parte líquida, es decir, como si tuviera un tremendo extracelular, es el plasma, ¿no? Y de las partes celulares tenemos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, como les decía, por los vasos venosos y arteriales circula sangre, no agua, y la sangre es un tejido, ¿no? Conformado por células. Y las plaquetas también, por supuesto, ¿no? El plasma, 55%, un 41% aproximadamente de células y elementos formes. Alrededor del 84% del volumen sanguíneo total se encuentra en la circulación sistémica. La diferencia del 16% está digamos, en los capilares, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo está? En las venas, 64%, en las arterias, 13%. Entonces, ¿dónde hay más sangre? ¿En las venas o en las arterias? Chicos, ¿están despiertos? ¿Están vivos? Creo que están muertos. Están, están en homeostasis, están en posición horizontal. Chicos, Sí, doctor, estamos acá. a ver, En las venas, doctor. en las venas, el 80% del volumen de sangre, si nos exprimimos, si sacamos la sangre de las venas y las arterias, casi el 80% está en las venas. Por eso, es decir, por eso se llama las venas el sistema de capacitancia. Entonces, cuando nosotros queremos corregir la volemia, es decir, queremos meter volumen, no canalizamos una arteria, lo que canalizamos es una vena. Es como si que fuera el depósito de tanque de gasolina, ¿de acuerdo? De un carro, ¿ya? ¿Dónde hay más gasolina en un carro? ¿En el tanque o en los conductos que llevan, en los tubos que llevan la gasolina hacia el motor? A ver, En los el chicos. tanque. En los conductos que llevan la gasolina. No, Karen, en el tanque de gasolina hay más gasolina, ¿no? Y de ahí pasa a los conductos que llevan la gasolina hacia el motor, ahí hay poquito, entonces, ¿de acuerdo? Entonces, por eso llenamos los tanques. Hay más sangre en las venas y en el corazón apenas 7%, ¿no? Las arteriolas y capilares sistémicos 9%, y en los vasos pulmonares 9%, ¿no? 100%. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, en el espacio circulatorio tenemos ya entonces este porcentaje que ya se los mencioné, ¿no? Por eso tenemos varios espacios donde tenemos sangre. El espacio más grande es el espacio venoso, ¿de acuerdo? Cifras para asustarnos más que todo, no les voy a pedir que se lo memoricen, pero para que vean, normalmente la volemia global media es en el hombre 76 mililitros por kilogramo, ¿de acuerdo? Más o menos 2,89 litros por metro cuadrado de superficie. Esto es más exacto, pero para que más o menos vean la volemia, ¿cuánta sangre tenemos en los hombres? 76 mililitros por cada kilo. Es decir, una persona que pese 100 kilos, más o menos tienes, ¿cuántos mililitros? Casi 760 mililitros, ¿no? 600. La volemia global, la volemia plasmática y la volemia globular. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos medir la volemia? En realidad sería muy difícil medir cuánto es el volumen total, pero existen formas indirectas de medir. ¿Cómo sabemos si una llanta está llena de aire o tiene mucho aire o tiene poco aire? ¿Qué hacemos? Se mide la presión. Se mide la presión, doctor. Exacto, medimos la presión, igualito. En una persona, ¿cómo hacemos para ver si es que está bien lleno de sangre o está, entre comillas, poco lleno de sangre? Le medimos la presión venosa central, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es muy fácil medir la presión venosa central? No, no es muy facilito, pero sí es de bastante utilidad. ¿Dónde es importante saber si es que controlar la volemia en cada momento? En las unidades de cuidados intensivos y en los pacientes delicados. Y entonces, ¿qué cosa hacemos? Así como le ponemos el medidor de presión a la llanta, entonces le ponemos un catéter a la vena de un paciente y se lo avanzamos hacia la cava superior o hacia la aurícula del lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? ¿Chicos? Sí, doctor. Sí, Freddy. O sea, ¿y qué hacemos? Entonces, vamos a medir cuál es la presión que tiene acá. ¿Cómo se hace eso, doctor? Para eso está, pues, Clau Bernard experimentando. Entonces, él diría, bueno, le colocamos un catéter en la cava superior o en la aurícula del lado derecho y entonces eso se lo conectamos a una línea, ¿de acuerdo? Y el punto que está a la altura de la aurícula derecha o de la cava, que más o menos coincide con la línea axilar media, es decir, con el fondo de la axila, eso de allí lo trazamos y eso lo marcamos acá. Va conectado a un equipo hacia un tubito hacia una línea de suero, ¿de acuerdo? Y ponemos una columna de agua. En esa columna de agua, con una regla, marcamos este puntito como el punto cero. ¿De acuerdo? A ver, paso 2. ¿Me entendieron hasta acá? No, repito. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Y entonces llenamos de agua hasta acá arriba y después abrimos la llavecita acá y dejamos que esta columna baje. Entonces esa columna de agua va a ir bajando. A medida que le abrimos la llave, va a ir bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que se va a estabilizar. Y entonces cuando se estabiliza, quiere decir que esa es la presión venosa central. ¿Cuánto es la presión venosa central normal? Más o menos 7 centímetros de agua. O sea, de aquí hasta acá con una regla, miden ustedes y deben de medir 7 centímetros. Lógico de que hoy en día existen transductores electrónicos que están conectados al monitor, ¿ya? ¿De acuerdo? Y es así como ese transductor electrónico lo mide
en el monitor que está en la pantalla de la unidad de cuidados intensivos. Pero en mi época de interno no había esas cositas y entonces lo hacíamos así. Se los digo porque todavía de repente en algunos lugares todavía lo hagan así, pero en términos generales es como tener un medidor de presión tradicional, ¿no? O como hay medidores de llantas también que son electrónicos, ¿no? Pero en todo caso, más o menos así se mide la presión venosa central. Lo normal, 7 centímetros de agua. ¿Me entendieron? Sí, Chicos, doctor. si es que se les va hasta cero, es porque el paciente está deshidratado, ¿ah? ¿Qué es lo que tienen que meterle? A las llantas le metemos aire y a los pacientes, ¿qué le metemos? Fluido, suero. Fluidos, líquidos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Una condición lógica que para que esto sea verídico es de que no tenga el paciente falla cardíaca, porque si queda falla cardíaca, el paciente ya desvirtúa esa medición. Y si es que en lugar de 7 lo tenemos en 20, ¿qué es lo que está pasando? Está encharcado. Está encharcado el paciente, exactamente, ¿no? Entonces, esto clínicamente, ¿cómo lo notamos clínicamente? Semiología. Edema. ¿Cómo sabemos que está encharcado el paciente? Edema con fobia. Edema, pero ¿y en una insuficiencia cardíaca congestiva qué notamos en el cuello? Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular, listo, perfecto, basta, son tromes ustedes. Entonces sí me están entendiendo mi clase. ¿De acuerdo? Entonces, bien, jóvenes, pérdidas de líquidos. Las pérdidas de líquidos pueden ser pérdidas sensibles o medibles y pérdidas insensibles o difícil de medir, ¿de acuerdo? Pérdidas sensibles a través de los sistemas digestivo, urinario y diaforesis. Más o menos los podemos medir. Y las pérdidas insensibles por el sistema respiratorio y la piel, ¿de acuerdo? O sea, perdemos líquidos medibles y a veces perdemos líquidos y no los podemos medir. Las pérdidas sensibles por las heces se pierde alrededor de 100 mililitros al día en condiciones normales. Pueden alcanzar cifras muy elevadas en caso de diarrea. Las pérdidas urinarias son la vía fundamental de eliminación de agua y más o menos perdemos entre 1 a 2 mililitros por kilogramo hora en condiciones normales. Los riñones necesitan un volumen mínimo aceptable de filtración de 0.5 mililitros kilogramos hora. Eso sale 12 mililitros kilogramos día. Eso es lo mínimo. Si es que orinamos menos es porque estamos en oligoanuria, ¿de acuerdo? Esa es pregunta de examen, de todos los exámenes sabidos y por haber, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase es muy larga, me he preparado mi jarra de limonada y hay que estar tomando porque se seca la garganta al que canta, ¿no? Al que toca y al que canta, que le seca la garganta, hay que hidratarnos. Entonces, eso es lo mínimo que tenemos que filtrar nuestro riñón. Hay algunos que se pasan todo el día tomando. Ya es una manía estar tomando agua, ¿no? ¿Cómo se llama esa manía? ¿Sí saben? Polidipsia. No. Potomanía. Potomanía, Mariela, muy bien, Mariela Yamona, que potomanía, qué feo nombre, ¿no? Pero bueno, así se llama, ¿no? Potomanía. Muy bien. A través del sudor se pierde una cantidad de agua variable, eso es pérdidas en un rango de 1 a 2 mililitros día en la mayoría de los pacientes ingresados, hasta 1 litro por hora en situaciones de ejercicio máximo. Entonces los pacientes los chicos que están en el gimnasio, hasta 1 litro por hora podrían perder, ¿no? Pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles de agua son 25 a 30% del total. Mediante la respiración se elimina alrededor de 5 mililitros kilogramos día. ¿Y por qué? Porque no respiramos aire seco, exhalamos aire húmedo, ¿no? Si es que ponemos un espejo y exhalamos, se empaña, porque ahora que usamos mascarillas nos empañan los lentes porque indudablemente es vapor, variando según la humedad del gas inspirado, el volumen minuto, la temperatura corporal
Las pérdidas cutáneas representan también un valor aproximado de 5 mililitros kilogramos día. O sea, es regular lo que se pierde en estas pérdidas, ¿de acuerdo? De alguna u otra forma, ¿no? El agua corporal se mantiene en equilibrio dinámico constante debido a que la pérdida de agua que acompaña a los productos de desecho corporal se acompaña de ingresos de agua con los alimentos y los nutrientes. Este equilibrio se mantiene, mantiene la homeostasis, ¿no? Ese concepto de Cannon, ¿no? La homeostasis, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro organismo debe de mantenerse en ese equilibrio. Y ese equilibrio, en resumen, esto más o menos sí lo tienen que saber. Dentro de los ingresos tenemos aguas, bebidas de 30 a 50 mililitros kilogramos día. ¿Cuáles son los requerimientos diarios? De 30 a 50 mililitros kilogramos por día. En los alimentos que ingerimos, ingerimos más o menos medio litro de agua al día. ¿Cuál es el alimento más seco que pueden comer ustedes? ¿Se dan cuenta? Un pan solo, claro, pero el pan solo no está seco porque la miguita está húmeda, ¿no? En cambio, si lo dejan secar al pan duro, lo dejan 5 días y ahí bien seco, a ver, traten de comerlo, a ver si es que pueden. Nadie come harina sola. Los de la sierra sí. ¿Saben lo que es la mashka? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Pues, ¿ustedes han comido mashka? Ujú. Sí. Sí, ¿Con qué se come la mashka? Con azúcar. con azúcar. ¿Y no se atoran? Sí. Sí, ¿no es cierto? Claro, esto es seco, ¿no es cierto? Entonces, pero normalmente no comemos esas cosas, comemos alimentos que están con humedad. Entonces, los alimentos medio litro ahí al día. El agua metabólica, más o menos 200 mililitros al día. ¿De dónde viene el agua metabólica, chicos? Reacciones químicas dentro del cuerpo. Sí, ¿y dónde? Ciclo de Krebs. Así es, así es. Tú eres uno de los pocos, estoy seguro de que se acuerda de esas cosas. El hecho es de que más o menos en promedio acá sumamos más o menos 2 litros 300 al día, ¿no? 2 litros 300, 2 litros 500. Por otro lado, las pérdidas en las heces, perdemos 100 mililitros al día en las deposiciones, en miccionando de 1 a 2 mililitros kilogramos por hora, y en las pérdidas insensibles que ya hemos dicho, sudor y respiración, estos volúmenes, de tal manera de que más o menos sumado todo esto debemos de perder 2,300. De tal manera de que nos mantenemos en un equilibrio al final del día de 2,300 y es de acuerdo al peso, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si es que nuestros ingresos son más que nuestras pérdidas? Entonces terminamos todos pletóricos, hinchados, llenos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, así. ¿Y qué es lo que pasa si pasa lo contrario? Si es que las pérdidas son mayores que los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos así. ¿Nos qué? ¿Sí? ¿Alguien quería opinar? ¿Sí? Vamos, o sea, si vamos, si las pérdidas son mayores a los ingresos, vamos deshidratándonos poco a poco y, por ejemplo, se refleja con resequedad de piel, de labios. Así es. Así es, Mariela. Así terminamos hechos un garabato, ¿no es cierto? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, así. Muy bien. Veamos, hipervolemia y sobrehidratación. El estado de hidratación en hipervolemia o sobrehidratación, la presión arterial variable, generalmente hay taquicardia, el corazón tiene dificultad para manejar la hipervolemia, presión venosa central, depende del cuadro de fondo, puede estar normal o elevada. En vena cava, mayor de 12 centímetros de agua. Hemos dicho que lo normal es hasta 7. En aurícula derecha, mayor de 6 centímetros de agua, ¿de acuerdo? Volumen y densidad urinaria variable dependiendo del cuadro de fondo, tendencia a orina diluida. Uno de los parámetros que se utiliza mucho para el estado de hidratación, pero he dicho, se utiliza mucho, corrección, se utilizaba mucho en mi época, utilizaba mucho la medición de la densidad urinaria. Era muy fácil, en todos los servicios de medicina había
medidor de densidad urinaria, que era un frasquito o un tubito y uno tenía un densímetro urinario, que es como es un aparatito hecho de vidrio que tiene un peso y uno lo coloca la orina ahí y le pone el medidor y mide cuál es la densidad. Hoy en día eso ya casi no existe en los laboratorios y cuando yo voy a pedir densidad urinaria se me quedan mirando con cara de raro porque, doctor, usted es de los pocos que pide densidad urinaria. Pero si el paciente está deshidratado, la densidad debe venir concentrada, elevada. Y si el paciente está muy hidratado, debe de venir la orina muy diluida, siempre y cuando los riñones estén funcionando bien, ¿no? Entonces, el estado de hidratación, la hipervolemia, evidencia clínica de líquidos secuestrados, sobre todo en el espacio intersticial. Ahora ya estamos hablando y sí me entiende. ¿Y cómo sabemos? Porque hay edema, ascitis, quemosis. ¿Qué es quemosis? Chicos, los pesqué con el pantalón abajo. A ver, ¿qué es quemosis? Ya están googleando ya. Inflamación. Mariano. Inflamación. No. Lo anotan, lo busca y lo anoto yo y se los voy a preguntar en el examen. ¿Qué les parece? Más bacán, ¿no? Porque si les gusta a ustedes todo bien cocinadito, ¿ah? Quemosis. Muy bien. ¿Ah? Chicos, yo tengo un mejor celular que ustedes, ¿ah? Es más rápido, creo, ¿ah? Entonces también hay disnea, taquimia, derrame pleural, ingurgitación yugular, insuficiencia cardíaca congestiva, muchas veces insuficiencia renal oligúrica, ¿de acuerdo? Hay hipervolemia o sobrehidratación, entonces la presión venosa central debe estar elevada. Hay dos condiciones, con sodio urinario menor a 10 miliequivalentes por litro, síndrome nefrótico o cirrosis hepática, y con sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes por litro, insuficiencia renal aguda o renal crónica. ¿De acuerdo? No se los explico porque ya eso lo deberían de saber. Miren, este es un densímetro de inmersión, ¿ya? Por eso les decía, esto de acá, uno llenaba un envase con orina y uno, pum, dejaba este aparatito, tiene mercurio acá, está calibrado y aquí tiene las mediciones de la densidad. Y así de facilito en la cama del paciente podríamos medir densidad urinaria. Densidad urinaria. Por otro lado, la hipovolemia o deshidratación. Hipovolemia o deshidratación. Acá les presento al gerbo. Qué simpático este animalito, ¿no? Este pericotito, ¿no? Vive en el desierto, escarba madrigueras con mucha facilidad para protegerse de las temperaturas del desierto. Sus tremendas orejas son como radiadores para dispersar el calor, ¿no? Y tienen sus riñones tienen el récord, pues, de vivir sin agua. Apenas beben agua que extraen de las semillas con las que se alimentan, casi no toman agua. Son solitarios y la hembra da a luz una breve gestación de 4 a 10 crías. Miren que debe de tener unos riñones maravillosos, ¿no? Entonces, pero ahí les presento al gerbo. Estado de hidratación, hipovolemia o deshidratación, tendencia a la hipotensión y taquicardia, presión venosa central menor de 6, en aurícula derecha menor de 4, volumen y densidad urinaria. La densidad urinaria, ¿cómo debe de estar? Alta, ¿no? Concentrada. Esto es, chicos, como cuando ustedes hacen, ¿cómo se llama? Se quedan sin tomar agua ahí porque están haciendo colas y en un lado y después de muchas horas de no tomar, ¿cómo se llama? Agua, están con sed, están deshidratados. Y si van al baño, el orine, ¿cómo debe de salir? Concentrado, ámbar, ¿no es cierto? Más ámbar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está concentrado, ¿de acuerdo? Entonces, y si miden la densidad, también debe estar elevada, ¿de acuerdo? Volumen y densidad urinaria, tendencia a la oligoanuria. Recordemos que el volumen urinario mínimo es de ¿cuánto? 0,5 mililitros kilogramo hora.
Si es por hora y el día tiene 24 horas, entonces por kilogramo es 12 mililitros por kilogramo día. ¿De acuerdo? ¿Sí? Saquen la cuenta. Entonces ya hemos visto acerca de la presión venosa central. En hipovolemia está baja, ¿no es cierto? Estimación del grado de deshidratación según la pérdida de peso. Esto no es muy exacto, ¿ya? Pero está más o menos así se toma. Deshidratación leve, adultos pérdida del 4%, en niños pérdida del 5%, para moderada 8%, en niños 10%, severa 10%, en niños 15%. Pero para saber esto, ¿qué es lo que necesitamos saber previamente? Yo hablo, pero creo que después, cuando les pregunto recién, ¿cómo, qué dijo, qué dijo, qué dijo? La pregunta es nuevamente, para poder saber que perdió 8% o 10% o 10 o 15, ¿qué es lo que tenemos que saber? El agua corporal Doctor, total. su peso, ¿Cómo? su Su peso. peso normal, claro, ¿no? Pues, Y sí, no siempre sabemos cuál es el peso exactamente normal y de repente si calculó o si hay pérdida de 8%, entonces no es muy práctico, ¿de acuerdo? Esto está bien así como para la teoría, igual que acá, ¿de acuerdo? Criterios de la OMS para evaluar estado de hidratación, pero en términos generales se utiliza esto, pero uno aprende a valorar el estado de hidratación examinando pacientes en la emergencia, viendo a los pacientes, estando en el hospital. Ahí se aprende medicina, no en las clases ni en los libros, ¿no? Es por eso que esta virtualización un poquito nos quita eso de estar en los hospitales, ¿no? Levante la mano los que les gustaría estar en los hospitales. Los que están despiertos a la clase sí responden, ¿no? Pero el resto no responden. Bueno, sí, un montón de gente está despierta, eso sí, ¿eh? Muy bien. Sí. Entonces, jóvenes, yo me pasaba largas horas metido en los hospitales, ¿no? Y ya cuando era alumno, y los internos me tenían a mí de externo. Entonces, miren, pérdida de agua corporal menos de 50 mililitros kilogramos peso, etc. Pero es difícil de valorar. En cambio, miren, condición general, un paciente con deshidratación leve está bien o alerta, moderada o clínica, algo irritable. Si es que el paciente está deshidratado, el paciente puede estar letárgico e inconsciente, sí, lógico, no está muy bien ubicado. Los ojos normales en leve y muy hundidos y secos si es que hay una deshidratación grave, ¿no? Lágrimas presentes, lágrimas ausentes en grave, mucosas orales húmedas en deshidratación leve o bien hidratado y muy secas en los pacientes graves, ¿no? Pero también están secas si es que el paciente puede ser que no esté deshidratado, pero respira con la boca abierta, va a estar las mucosas secas, ¿no? Sed, paciente bebe normalmente y en grave paciente bebe mal o no es capaz de hacerlo por su estado neurológico, ¿de acuerdo? En cambio moderado o clínica, paciente bebe con avidez sediento, lógico, ¿no? El pliegue cutáneo vuelve a normal rápidamente, en cambio se retrae muy lentamente, mayor de 2 segundos, si ustedes lo peñizcan, ven cómo regresa. Decisiones, ¿no? En leve o inaparente no tiene signos de deshidratación. Acá si tiene 2 o más signos de deshidratación, incluyendo al menos un signo destacado, hay deshidratación grave, el paciente tiene que ser hidratado. Entonces debemos de ver deshidratación leve, lo que es una deshidratación moderada, que generalmente lo reconocemos, y más la deshidratación grave, ¿de acuerdo? Pero clínicamente, rápidamente uno se da cuenta, examina al paciente, le pregunto qué es lo que pasa, determino las pérdidas, generalmente diarreas, náuseas o vómitos. En esas 3 condiciones son las más
exaltantes, lo examino, ojos hundidos, mucosa seca, tomo la presión arterial, algo de hipotensión y está taquicárdico o bradicárdico. Taquicárdico para compensar. Taquicárdico, exactamente, taquicárdico, ¿ya? Causas de sobrehidratación también, aumento de ganancia de agua, insuficiencia renal porque retiene, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y iatrogénica, administración exagerada de líquidos endovenosos. La situación más frecuente, reanimación. A veces cuando reanimamos un paciente utilizamos muchos fluidos cristaloides y los sobrehidratamos. Causas de deshidratación, falta de ingresos, inanición, falta de disponibilidad de agua, incapacidad para ingerir, niños, ancianos, enfermos, etcétera, sin cuidados. Los viejitos están ahí a veces descuidados, los viejitos no son capaces de solitos, si es que uno no está atrás de ellos, los viejitos se pueden deshidratar con facilidad. Aumento de pérdidas fisiológicas, ejercicios intensos, calor excesivos y patológicas, vómitos, diarrea sobre todo, pérdidas renales, diuresis aumentada, uso de diuréticos, pero eso iatrogénica también puede haber, pérdidas insensibles, fiebre, diaforesis profusa, taquipnea sostenida, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les decía al inicio de esta clase, no existe un día en la actividad de cualquier médico en un hospital en donde no tenga que prescribir una solución de uso parenteral. Por lo tanto, es imprescindible conocer todo lo relacionado a su uso, indicaciones y contraindicaciones. Si usted no es capaz de dominar como estudiante interno todo lo relacionado a este rubro, quizás le sea mucho más difícil prescribir otros aumentos. Lo que les decía en un inicio, ¿no? Los estados de hidratación, los requerimientos diarios, les decía yo que los requerimientos en una persona normal adulta, la forma más fácil es la fórmula de 30-50 mililitros kilogramos por día, ¿de acuerdo? Más o menos, ahora no está haciendo mucho calor, pero más o menos que calculen que estén con 40 mililitros kilogramos día, 40 mililitros kilogramos día. Christopher Esteban, ¿cuánto de líquido necesitas en un día? Si es que calculas 40 mililitros. Multiplica 40 mililitros por tu peso. ¿Cuánto sale? Más o menos, no exacto. Christopher, no estás. Lucero Bernal. Tampoco. Mariale, ¿cuánto de líquido necesitas? 3 litros. 3 litros. Sí. ¿Tomas 3 litros diarios? ¿Sí? No. ¿Por qué? No soy tan fan del agua. ¿Mucho? Mucho. Pero ¿y sopa en el almuerzo? Ah, bueno. Jugos, leche. Ahí va, claro, ahí va sumando. ¿Y llegas a tomar 3 litros? Creo que así sí. Así sí, así más o menos. Claro, pero mínimo es 30, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces sí, más o menos. Una persona normal, lo mínimo es 2 litros diarios, más o menos, ¿eh? De 2 litros a 2 litros y medio, ¿de acuerdo? Entonces 30 a 50, muchos se preguntarán, y si le indico 30 o 50, o le doy 35, 40, por eso le doy entre 30 y 50. Si es que hace mucho calor, le calculan 50, y si es que no hace mucho calor, etcétera, 30, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso, ojo, pero hay otras fórmulas mucho más exactas que se las voy a enseñar, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales, en los climas templados se utilicen 30, si es una persona en reposo convaleciente en cama y el clima es templado, temperaturas suaves, pero si es que hace mucho calor, ya calculen con 50, ¿de acuerdo? Y es lógico, cuestión de sentido común nada más. Entonces, ya saben, en ese balance hídrico, ver las pérdidas versus los ingresos, bebidas, alimentos, agua de oxidación, por otro lado, orina, heces, piel, pulmones, depende. Todo el mundo tiene una frecuencia respiratoria más o menos normal. La piel, todos transpiramos más o menos normal. Si es que fuera en ambientes húmedos, transpiramos más.
En ambientes secos transpiramos menos. Hoy día vi una chica de 17 años con hiperhidrosis palmar. Bueno, es una condición anormal, pero tampoco se va a deshidratar por eso, ¿no? Orinamos y defecamos de todas maneras. Existen otras fórmulas más exactas que sobre todo se utilizan en niños, y es la fórmula de Holiday-Seagar o fórmula de 100-50-20, ¿de acuerdo? O en algunos casos también es 100-50-25. Esta fórmula dice calcular 100 mililitros por los primeros 10 kilos de peso, 50 mililitros por los siguientes 10 kilos de peso y 20, algunos consideran 25, por cada kilogramo de peso restante. Listo, facilito la fórmula. ¿Cómo? Mejor con un ejemplo, ¿de acuerdo? Rapidito, pues. Mire, un paciente que pesa 45 kilos de peso, como la mayoría de las chicas, ¿no? Que están light, tan simpáticas, 45 o 50 kilogramos de peso. Por los primeros 10 kilos de peso le calculan 100, es decir, por los primeros 10 kilos de peso van a recibir 1 litro. Por los 10 kilos siguientes, 50 mililitros, es decir, medio litro. Es decir, por los primeros 20 kilos de peso ya están recibiendo 1,5 litros, ¿no es cierto? Y por los restantes kilos, 20 mililitros por cada kilo de peso restante. Da cuenta para 45 falta 25. Multipliquen 20 o 25, ¿no? 20 por 25 sale 500 mililitros. Si suman 1000 más 500 más 500, entonces el requerimiento para una persona de 45 kilos, a grosso modo, debería ser 2 litros diarios. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Puedo volver a repetirlo, doctor? Lo puedo volver a repetir, pero está escrito, jóvenes, acá, facilito. Por los 10 primeros kilos, 100. Por los 10 siguientes, 50. Y por los 10, por el peso restante, 20 o 25. ¿De acuerdo? No hay mucha diferencia, 20 o 25 es... Pero esa fórmula se llama, ¿de quién? De Holiday-Seagar. ¿De acuerdo? Aquí está, pues su fórmula de Holiday-Seagar. Fórmula 100-50-20. ¿De acuerdo? Así, pero si es que ustedes hacen el cálculo de esto de acá, de cuenta le dijimos a Mariale que haga su cálculo con la fórmula de 30-50, se tomaba 3 litros, o necesitaba 3 litros. Bueno, no le vamos a preguntar cuánto pesa a Mariale, pero más o menos, ¿no? Si es que hace el cálculo con esta fórmula, le va a salir más o menos lo mismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula es más exacta para los hospitales. Bien, sigamos. La producción de agua metabólica que habíamos mencionado, jóvenes, ahí dicen, cuando llevaron fisiología y bioquímica y alguien por ahí interno me dicen, ya dejen de estar enseñando el ciclo de Krebs que no sirve para nada, ¿no? Jóvenes, el ciclo de Krebs es el secreto en medicina para la vida, ¿no? La vida está acá. Ustedes ya saben este ciclo de Krebs, que al final de todo, con toda la fórmula que entra glucosa, 6-fosfato, a través del ciclo de Krebs se produce acetilcoenzima A y al final de todo se produce energía formando ATPs, ¿no? Pero cada molécula de glucosa, por vía de glucólisis, 2 moléculas de piruvato, a su vez conducen a 2-acetilcoenzima A, por lo tanto cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs produce 4 de CO2, 2 GTP, 6 de deshidrogenasa, 6 hidrogeniones y total 36 ATP. ¿Y qué es lo que bota? Al final, bueno, esto de acá no se los voy a preguntar en el examen, pero esto de acá que usted, les hacía llorar, al final lo importante para las consideraciones es que bota, produce agua. 3 moléculas, ¿no? De agua. ¿Y de dónde viene esta agua? De glucosa, de cada molécula de glucosa. O sea, cada molécula de glucosa al final termina produciendo agua y también produce CO2.
¿Ven? Chicos, ¿están despiertos? Sí, doctor. Produce agua y CO2. Esa agua se llama agua metabólica, ¿de acuerdo? Y más o menos es 200 mililitros en 24 horas. O sea, producimos agua a partir de de la glucosa que ingerimos, ¿de acuerdo? Y también producimos CO2. Y la célula, ¿esto a qué nivel celular se hace, chicos? Mitocondrial. Mitocondrial. ¿Quién respondió? Yo, doctor. Mariela, yo me lo... Mariela, te has ganado el premio Nobel de Medicina por esas respuestas. Exactamente en las mitocondrias, ¿no? Y las mitocondrias están dentro de las células, ¿no es cierto? Entonces, y mientras que podamos, nuestro organismo pueda transformar glucosa en energía, producir agua metabólica, eliminar ese CO2 y ese CO2 pasa de la célula al intersticio y del intersticio a los capilares y de los capilares a la sangre y de la sangre, ¿por dónde se elimina el CO2, Mariela? ¿El CO2 por dónde lo eliminamos? Chicos, ¿no saben por dónde se elimina el CO2? Respiración. Por la respiración. ¿Y la glucosa Respiración, cómo no. entra? Y la Por los glucosa alimentos. por los Alimentación. alimentos. Jóvenes, es decir, somos como los carros. Si le metemos gasolina, la gasolina hace funcionar el motor. El motor que tenemos en los carros es por combustión. Produce explosión, esa explosión hace que se muevan los pistones, también se produce algo de agua en esa combustión y anhídrido carbónico, y se produce fuerza y se produce que el motor funcione. Igual nuestro organismo igualito, con los alimentos se produce todo este proceso del motor a nivel de las mitocondrias, se produce energía, eliminamos agua y eliminamos CO2 y estamos vivos. Miren, por eso lo importante es no estén diciendo esas tonterías de que el ciclo de Krebs no sirve para nada, ¿eh? ¿De acuerdo? No, eso no está bien. Cuando un paciente se está muriendo, ustedes deben preguntar dónde está fallando, dónde estamos fallando, por qué razón no logramos que llegue adecuadamente glucosa al cerebro, porque el cerebro únicamente funciona con glucosa, ¿no? Y por qué razón, qué es lo que está pasando, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, chicos, las pérdidas ordinarias, lo hemos visto de acá, pérdidas insensibles, 0,5 mililitros kilogramos en 24 horas, pérdidas renales, más o menos 1.500, más o menos 500 en 24 horas, y las digestivas más o menos de 100 a 200 mililitros en 24 horas. En pérdidas insensibles, cuando yo estoy operando y tengo al paciente abierto en el abdomen, el hecho de tener el abdomen abierto hace de que pierda 5 mililitros kilogramos por hora de operación, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer cálculos, lápiz y papel para poder corregir, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, las pérdidas en 24 horas, los ingresos en 24 horas. Tenemos que tener al paciente en balance, digamos, en un equilibrio. De preferencia, ni que sea tan positivo ni que sea tan negativo. Equilibradito debemos de mantenerlos, ¿de acuerdo? Entonces, si pérdidas son mayores que los ingresos, balance negativo, hay que buscar la causa, ¿de acuerdo? Deshidratación. Si el balance es positivo es porque algo está fallando, de repente le estamos buscar edemas, secuestro de líquidos, tercer espacio, y con eso de ahí el intersticio también empieza a sufrir. Así que no es lo adecuado es que el balance hídrico sea cercano a 0, ¿de acuerdo? Bien, vamos a estar avanzando un poquito. Shot hemorrágico, lo vamos a pasar porque básicamente tenemos una clase acerca de trauma de shock, así que dejen de enseñar el ciclo de Claes que no sirve para nada, por favor, ya no estén repitiendo esas cosas, ¿de acuerdo? Ya saben que sirve y que al final tenemos energía de los procesos vitales, agua metabólica y CO2 a partir de los sustratos, glucosa y oxígeno, por supuesto, ¿de acuerdo? Si es que tenemos un paciente con shock, no va a pasar esto acá y entonces no hay estos procesos y nos vamos a morir, ¿de acuerdo?
Entonces, todo el tratamiento se orienta a mejorar los procesos del ciclo de Krebs, la diferencia entre la vida y la muerte, ¿de acuerdo? Y bien, la clase recién de terapéutica empieza ahorita. Administración de líquidos parenterales. Tenemos acá el suerito ese de acá. La enfermera está esperando que nosotros demos la indicación. ¿Cómo debemos de indicar agua? Ya mire todo lo que les he dicho. Esto se llama una llave de 3 vías con extensión, ¿de acuerdo? Miren, tienen que saber las cosas, vamos a repetir. Esto de acá es una bolsa o un frasco de una solución. Tenemos que tener acá un equipo de venoclisis que tiene una cámara cuentagotas, ¿de acuerdo? Este es el normal, las gotas normales, que lleva una llave generalmente con este sistema de rueditas para controlar el goteo. Hoy en día no lo pasamos directo, generalmente lo tenemos, le pedimos una llave de 3 vías con extensión para poder administrar por acá los medicamentos sin necesidad de estar. Acá también, por acá pueden pinchar, pero generalmente para no estar pinchando, se utiliza estas llaves para administrar y pedimos, generalmente ya no se colocan alitas ni agujas, sino se utilizan casi por todos lados catéteres venosos, ¿no? De diferente calibre. Ya ustedes conocen lo que es un catéter venoso, ¿no? Bedcan o Avocat, ¿de acuerdo? Es un catéter con teflón de plástico que tiene una aguja por el cual insertar y después sacan la aguja y queda el catéter colocado. ¿Ya? ¿Saben colocar? ¿Llevaron clases de inyectables? ¿Sí saben? Esto de acá. Sí, doctor, pero todo esto es práctica. Así es. ¿Y dónde practican? En el campo, Gracias de mi abuela. en el hospital. Claro, ¿no? Junto con una enfermera, pues deberían de estar allí, ¿no? Hay que estar enamorando a las enfermeras para que a uno le enseñen, ¿de acuerdo, chicos? Les llevan tortitas, es infalible. Jóvenes, en términos generales, el flujo es mayor en un catéter mientras más ancho, el flujo es mayor, y mientras más corto, pasa más rápido. En los catéteres, mientras más largos, el flujo es más lento. O sea, si es que ustedes quieren meter un volumen rápido, busquen un catéter ancho y corto, ¿de acuerdo? En resumen, no necesita mucha explicación, eso es física, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un catéter Sí, grueso doctor. es el 14 o el 16. El más grueso que hay es el 14, raro de encontrar. El 16 sí lo podrían encontrar en los coches de paros. El más común es el 18, el rosadito, ¿de acuerdo? Pero si necesitan administrar volúmenes muy rápido, busquen 16, mejor si es que es 14, aunque no es muy fácil de colocar, ¿no? Los frascos, ¿de acuerdo? Puede ser frasco o bolsas, ¿de acuerdo? El recipiente, la canasta, el soporte, el capuchón, tapón de caucho. El equipo de venoclisis tiene un punzón, una toma de aire con filtro, una cámara cuentagotas, la línea, la llave reguladora, un punto de inyección y una llavecita acá que generalmente, como les decía, no lo conectamos directo, sino generalmente lo conectamos hoy en día a una llave de 3 vías con extensión. Esto se llama un volutrol. Esto es un accesorio que esto de acá va para el suero y acá hay una cámara que puede tener más o menos 100 mililitros o 200 mililitros y de aquí viene con una cámara cuentagotas y va a una línea. Este volutrol o microgotero no tiene gotas, sino tiene microgotas. Chicos, ¿cuántas gotas es un mililitro? 20 gotas. Bien, Karen, 20 gotas. ¿3 gotas? Y una gota, ¿cuántas microgotas son? 3. 3. Muy bien, Karen. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Pregunta de examen y con cálculo y con todo, porque de eso se trata esta clase. Equipo de administración de soluciones con bomba.
modernamente las unidades de cuidados intensivos no están controlando las microgotas, sino que lo conectan a una bomba de infusión y aquí programan la cantidad de líquidos que debe de administrar y este equipo va a encargarse de administrar el volumen exacto que ustedes programan, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una bolsa, un equipo de punción intraósea. ¿Por qué? Porque la otra vez estaba leyendo creo que es en Dinamarca, ¿de acuerdo? En Dinamarca, en los coches de paro, hay una especie de taladro eléctrico en los coches de paro. ¿Para qué creen que sirve ese taladro eléctrico? Sirve para agarrar y perforar la tibia. Y a través del huequito que hacen en la tibia, meten un catéter grueso y por ahí, si perforan la tibia, ¿a dónde van a llegar? A la médula ósea, ¿no es cierto? Claro, y por ahí le meten un catéter y por ahí le pueden administrar una cantidad brutal en un paciente que está chocado, ¿de acuerdo? Acá no tenemos, pero sí podríamos utilizar catéteres especiales para punción ósea. En teoría, ¿de acuerdo? En teoría, porque en la práctica no tenemos, pero ya saben que se puede administrar desesperadamente a través de la médula ósea y el lugar más seguro es la tibia, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la tibia es bien delgadito, ¿no? Cuando recibimos un patadazo jugando pelota ahí en la tibia duele horrible, ¿no? Bien, medidas tradicionales, esto hay que saber, 1 mililitro, 20 gotas, 1 centímetro cúbico, 20 gotas, 2.5 mililitros, media cucharita aproximadamente, ya no se usan estas medidas, ¿ah? 5 mililitros, una cucharita aproximadamente, antes decíamos, yo decía una cucharita, media cucharita, la mamá, hoy en día los medicamentos que necesitan, entre comillas, medición, vienen con su vasito medidor, ¿de acuerdo? Una cucharada es 15 mililitros aproximadamente y 3 cucharitas es equivalente a una cucharada. Esto es antiguamente, hoy en día jóvenes utilicen un vasito o una jeringa, ¿de acuerdo? Entonces le dicen, acá vienen los jarabes con su vasito, 5 mililitros, 10 mililitros, etcétera, etcétera. O con una jeringuita, le administran una jeringuita o muchos tienen medidores, ¿de acuerdo? Para ser más exacto. ¿Ya? Entonces, y hay que saber, pues, si deseo indicar 3 frascos de cloruro de sodio al 0.9% o 9 por mil en 24 horas, ¿a qué goteo lo indico? Chicos, a ver. 3 frascos de cloruro de sodio en 24 horas, es decir, en un día completo. Quiero que hoy le dejo, y quiero que mañana cuando yo regrese a la misma hora, y quiero que haya pasado 3 frascos. A la enfermera, ¿qué goteo le indico? 14 gotas por minuto. No. Entonces, chicos, eso es lo que tienen ustedes que saber, ¿de acuerdo? Ya están quinto año, entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Un método práctico para calcular goteo es, si desea pasar 1 litro de volumen en 24 horas, se debe indicar a una velocidad de 14 gotas lo que... ¿Quién dijo 14? ¿Quién dijo? Yo, doctor. Mariano. Ya, perfecto. Mariano, ¿no? ¿Quién? Sí, doctor. Mariano, si tú quieres pasar 1 litro, 14. Y si es que quieres pasar 3 litros, que era la pregunta decía 3 litros, ¿ah? 3 frascos. ¿Qué haces? Multiplico por 3. Multiplicas por 3. ¿Cuánto te sale? 42. 42. 42, chicos, así es. Si es que quieren pasar 1 litro, 14 gotas. Si es que quieren pasar 2 litros, a 28 gotas. Si es que quieren pasar 3 litros, 42 gotas. Si es que quieren pasar 2 litros y medio, ¿cuánto? Sale 38 más o menos, ¿ya? Si quieren pasar litro y medio, es 14 más 7, o sea, 21 gotas. Es decir, por cada medio litro son 7 gotas, más o menos. Chicos, esto es ya cuando uno ya tiene práctica, cuando uno tiene cancha, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero ya memorícense esto que les estoy dejando acá grabadito, ¿de acuerdo?
Para pasar 2,5 litros en 24 horas, indicará 28 más 7, lo que sale 35 gotas minutos. Ya, pero eso de ahí, y esto ya está calculado, pero uno lo hace porque es una forma práctica de hacerlo. Pero ¿cómo es la regla? La fórmula para calcular infusiones parenterales es que el goteo en gotas por minutos es el volumen en mililitros entre 3 por el tiempo en horas. ¿De acuerdo? Chicos, anoten esta fórmula. Lo tengan ahí, delante de en un post-it, pegadito en la pantallita al costado, porque les voy a poner en el examen, y en el examen apenas van a tener tiempo ¿cómo se llama? De tener la calculadora ahí para poder calcular. Y si es que utilizar factor de 3 para equipos de goteo normal. 3 es para equipos de goteo normal, gotas normales. Y si es que van a hacer el cálculo en un microgotero, es decir, en un volutrol, el factor que tienen que colocar acá es 1. ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Existen? ¿Me entendieron? Sí, ¿no es cierto? Ya, si no, aquí me lo jalo, chicos. Es bien tonto jalar por no saber estas preguntas, ¿ah? Y para calcular infusiones, si es que despejamos adecuadamente esta fórmula, el volumen, uno dice, bueno, ¿cuál es el volumen y en cuántas horas va a pasar? Simplemente despejan de esta fórmula. El volumen en mililitros es el goteo en gotas por minuto por 3 por el tiempo en horas, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿A qué goteo se debe de indicar si se desea pasar 1.800 mililitros de suero fisiológico en 12 horas? ¿Cuál es? ¿No? Entonces, el goteo, hacen el cálculo, etcétera, le debe salir 50 gotas minuto. ¿Listo? Entonces, jóvenes, para completar esta clase, simplemente requerimientos calóricos, esto de acá ya con la fórmula de las ecuaciones de Harry-Benedict, que son ya más complejas, para calcular las calorías, ¿de acuerdo? Esto es para calcular las calorías. No lo vamos a ver en esta clase. Y los electrolitos sí hay que saber, esto es muy variable, el sodio, miren, el requerimiento diario de 2 a 3, a otros autores de 1 a 2 miliequivalentes kilogramos día, ¿no? El potasio de 1 a 2, otros de 0,9 a 1,2, no es mucho la variación. El cloro de 3 a 5, algunos de 1 a 2 también. Entonces, verdad que la variación es enorme entre los requerimientos, ¿ya? En términos generales, la Organización Mundial de la Salud en relación a la sal, no ingerir más de 5 gramos día o 2 gramos al día de sodio, ¿no es cierto? O sea, no más de 5 gramos, que es una cucharita total de sal, que es bastante. Principales soluciones, jóvenes, y esto es lo que tienen que saber. Se los dejo, está todo escrito y está bien facilito para que ya ustedes lo vayan a estudiar. Esto sí, para porretearlo, por favor, tenerlo bien. ¿Qué es lo que van a utilizar más? Suero fisiológico al 0,9%. Dice 9 por 1000, ¿ya? 9 por 1000 es igual que 0,9%. Cloruro de sodio trae 9 gramos de cloruro de sodio por litro, más o menos 156 miliequivalentes de cloruro de sodio, ¿ya? Esta solución salina, ¿cuándo está indicada? Cuando uno quiere incrementar el líquido vascular intersticial, solución de elección en choque hipovolémico, hiponatremia, irrigación de heridas. Esta es la solución que inventó Claude Bernard, ¿de acuerdo? Contraindicada cuando tienen estas condiciones de hipernatremia. En hipertensos hay que tener cuidado, no hay que preferir soluciones normales de 0,9, hay que preferir medio normal. Ahora les explico cómo es esto, ¿ya? Desventajas: disminuye la concentración de proteínas porque lo están hemodiluyendo al paciente, disminuye el bicarbonato porque produce acidosis hiperclorémica, mucho cloro le están administrando. Produce edemas porque no tiene proteínas, ¿de acuerdo? En términos generales. Destroza el 5%. Cada 100 mililitros contiene 5 gramos